Hola a todos, muy buenas tardes, Muy bienvenidos. buenas tardes a todos. Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. ¿Cómo les va hoy? Emma, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo, por suerte. David, ¿cómo está el tiempo por allá? Excelente. Si en algún momento ven que estoy cerrando el ojo es porque siempre a esta época del año me empieza a meter la luz ahí en el webinar. Porque hay sol las 24 horas del día en Santiago. Yo tuve unos parasoles. 24 para de noche también, no me digas. No, Bueno, está en otro lado, pero bueno. está en el sur. No estoy en la Antártida, al contrario. Claro. Claro, por eso yo dije 24 horas, ¿cómo? Pero, ¿Cómo? pero lo que dura el calor de Ah, sí, Santiago sí. son las 24 horas. Me imagino. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, David? Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos hablando, que es proyectos eléctricos. Habíamos quedado en una determinada etapa, no sé si puedo compartir ahora Sí, Cuando obvio. quieras. listo. Proyectos eléctricos. Tenemos que habíamos quedado, en que justo ahora se traba esto, ¿verdad? Habíamos quedado en una estructura, un poco un esquema que de alguna manera trata de simplificar todo el camino que hay que hacer, y hay que aclarar que lo que venimos hablando es para viviendas, pero cuando tengo la reglamentación 771, donde voy a ver oficinas y locales comerciales, eh, los términos son los mismos. Puede cambiar cuáles son los metros cuadrados para considerar el grado de electrificación medio a una oficina, con respecto a un comercio, y pueden cambiar los puntos mínimos de utilización, pero el idioma es este, la estructura, el procedimiento es este, partimos de un plano de arquitectura, con eso determinamos la superficie límite de aplicación. Se está viendo, ¿verdad? Sí, La perfecto. presentación. Sí. Determinamos un grado de electrificación con el plano de arquitectura en mano, porque dependiendo de los metros cuadrados, o en el caso del pasillo, dependiendo de la longitud, vamos a tener una serie de puntos mínimos de utilización, es decir, una cantidad mínima de luces y una cantidad mínima de tomas. También en base al grado de electrificación, determinamos el número mínimo de circuitos. Hemos aclarado que hay una cantidad mínima de circuitos exigida según el grado de electrificación, pero no hay una cantidad máxima, que la limitación es económica y de gustos del cliente y no es técnica ni reglamentaria para arriba. Para abajo sí, tengo una cantidad mínima que cumplir. Y continuamos ahora a partir de un cálculo muy importante que se llama demanda de potencia máxima simultánea. La demanda de potencia máxima simultánea, o de PMS, para abreviarlo, correspondiente al grado de electrificación establecido, se determina con base a la siguiente tabla. Hay una tabla que me da, según el tipo de circuito, cuál es el valor mínimo de demanda de potencia máxima simultánea a considerar para ese circuito. ¿Sí? Es decir, cuando digo potencia máxima simultánea, ahora vamos a ver a qué nos referimos. Pero si el circuito es el IUG, que aclarábamos cómo era, iluminación para uso general, sin toma corrientes derivados, o sea, puramente iluminación, se toma o se considera 2/3 de lo que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 60 VA cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una determinada cantidad de, supongamos, 15 luces o 12 luces o 12 bocas de iluminación, que pueden ser por ahí un timbre o por ahí un ventilador con luz o por ahí puede ser un extractor, las bocas de IUG, digamos, si son, por ejemplo, 12 o 15, a ese número lo multiplico por 60, ¿sí? Y por 2/3. O lo que es lo mismo, 2/3 por 60 es 40 VA. Entonces agarro la cantidad de bocas totales, porque este 2/3 es considerando que no vamos a tener el 100% de las luces o las bocas de iluminación prendidas todo el tiempo. Entonces, esos 2/3 por 60 es 40. Entonces, considero que son 40 VA por cada boca de iluminación de uso general. ¿Sí? Ahora, si tengo una potencia mayor a esos 40 y la conozco, entonces uso la mayor. Esto es muy importante. Esta tabla es cuando estoy proyectando y muy probablemente por una cuestión muy importante que se llama
incertidumbre de las cargas, eso quiere decir, no sé qué es lo que se va a terminar conectando en esa instalación, porque yo puedo proyectar con determinada iluminación y después la cambian, a lo mejor si hay algún tipo de luminaria que admite una potencia máxima, o que todo es LED, no hay tanto problema en el tema del circuito de iluminación, pero sí en el circuito de toma corrientes. Por ejemplo, en el circuito de toma corrientes, uno deja un toma corriente y no sabe qué es lo que va a conectar la persona. Entonces se llama incertidumbre de las cargas. Entonces dejamos todo previsto para que pase lo que pase, nuestra parte esté bien hecha y la instalación sea segura. Entonces tenemos que en el circuito de iluminación de uso general agarramos 40 y multiplicamos por la cantidad de bocas. Así determinamos la demanda de potencia máxima simultánea del circuito de iluminación de uso general. Si tengo toma corriente de uso general, voy a usar solo lo del ejemplo que venimos haciendo, tenía un circuito de iluminación y dos circuitos de toma corriente. Si tengo un circuito de toma corriente para uso general, considero 2200 VA por cada circuito. ¿Qué potencia es esta que está en VA? Los que vienen siguiendo los webinars saben que hemos hablado muchísimo de corrección de factor de potencia, y hemos aprendido que la potencia aparente es la que se mide en VA. ¿Por qué es útil utilizar VA? ¿Por qué usamos VA aquí? Porque yo divido esto entre 220 y ya sé cuál es la corriente en amperes. En cambio, si fueran watts lo que tuviera de dato, no conozco el coseno de phi de las cargas que voy a conectar. No conozco el coseno de phi de las lámparas, no conozco el coseno de phi, no sé, de los motores, de la bomba, no conozco el coseno de phi del aparato que va a enchufar la persona. Entonces, no conozco el coseno de phi, pero no me interesa saberlo. Esa es la ventaja de trabajar con potencia aparente en vez de potencia activa. Entonces, con VA no sé ni me interesa el coseno de phi para este cálculo que estamos haciendo. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí dice los valores indicados en la tabla precedente se deben considerar como mínimos debido a la situación de incertidumbre en las cargas a conectar. No obstante, si los consumos fueran conocidos y superasen estos mínimos, la demanda de potencia máxima simultánea se debe calcular en función de los mayores valores. Eso creo que está clarísimo, pero ya también lo he aclarado recién. Ese cuadro es cuando no conozco. Si conozco y es mayor, uso la carga conocida. Si conozco y es menor, uso lo de la tabla. ¿Por qué? Porque puede cambiar de dueño, por ejemplo, la casa, y después cambiar el tipo de luces. Y las bocas son las mismas. Entonces, si recordamos nuestro ejemplo de la parte 1 de esta serie de webinars de proyectos eléctricos, teníamos una serie de luces a la cual después al último le hemos conectado un timbre que se considera una boca más, porque la hemos tomado a la alimentación del circuito de iluminación. Entonces eran 10 luces más un timbre, son 11 bocas. Entonces, recortando la tablita, iluminación para uso general, 2/3 de 60 VA multiplicado por la cantidad de bocas. 2/3 de 60 es 40. 40 por la cantidad de bocas. Así se calcula la potencia del circuito IUG. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos 11 bocas IUG, que eran las 10 luces más el timbre. 11 bocas por 40 da 440 VA. Esta es la potencia máxima simultánea de mi circuito de iluminación de nuestro ejemplo. 440 VA. Ahora, en nuestro ejemplo de parte 1 teníamos dos circuitos de toma corrientes, porque como excedíamos las 15 bocas, habíamos distribuido por un lado el circuito que está en verde, y por otro lado el circuito que está en rojo, y uno tenía 8 y el otro 9, no recuerdo. Entonces, ahí lo que tenemos son dos circuitos de toma corriente, ¿sí? Ninguno de los dos supera 15, y aquí no importa la cantidad de bocas, mientras no supera las 15 bocas, tengo un circuito de toma corriente de uso general, y en vez de decir, multiplico por la cantidad de bocas, es directamente 2200 VA todo el circuito de toma corriente. Entonces tengo dos circuitos de toma corriente, multiplicado por 2200 VA en cada circuito, tengo 4400 VA en total de toma corrientes de uso general. 2200 VA de un circuito de tomas, 2200 VA del otro circuito de tomas. Entonces, esta es más o menos la configuración, simbólico así como plastificado. Bueno, tenemos ya todo junto en este planito, y lo que tenemos es
las luces más los tomas. ¿Cuál es la demanda de potencia máxima simultánea total de esta pequeña instalación que hemos tomado de ejemplo? La demanda de potencia máxima simultánea van a ser los 440 VA del circuito de iluminación, más los 4400 VA correspondientes a los dos circuitos de toma corriente de uso general. Si sumo esos dos, me da que la demanda de potencia máxima simultánea de este inmueble es 4840 VA. ¿Sí? Esa es la demanda de potencia máxima simultánea. Ahora, siguiendo con nuestro esquema, teniendo la demanda de potencia máxima simultánea, podemos calcular dos cosas. Y ya tenemos la demanda de potencia máxima simultánea de cada uno de los circuitos por separado, por lo tanto puedo saber cuál es la corriente del circuito de tomas, del otro circuito de tomas y del circuito de luces. Pero además, como tengo la demanda de potencia máxima simultánea total, puedo saber o calcular fácilmente la corriente de todo el tablero. ¿Para qué me va a servir eso? Ahora vamos a hacer esto, pero ¿para qué me va a servir calcular esa corriente? Porque con eso, si bien este ejemplo es sencillo, y hay cosas que la podemos hacer hasta de memoria, esto tiene que, la idea es didáctica de esto, que le sirva para instalaciones un poco más complejas. Entonces, una vez teniendo la corriente, podemos calcular de cuánto va a ser el cable que vamos a poner en el circuito de iluminación, de tomas, o de otro circuito que surja, y de cuánto va a ser el cable que alimente a todo ese tablero. Y además, cómo van a ser las protecciones de esos cables. Entonces, por el momento, ya teniendo la demanda de potencia máxima simultánea, tanto por circuito como total, podemos calcular la corriente, tanto por circuito como total. Entonces, esto que le va a quedar a ustedes es lo que acabo de decir. Entonces, ahí tenemos, en el circuito de iluminación, demanda de potencia máxima simultánea en el circuito de iluminación era 440 VA. La corriente de proyecto, ¿sí? la corriente que esperamos que exista en ese circuito, eso quiere decir corriente de proyecto, y B, se va a calcular como la potencia aparente esta, dividido 220. 440 dividido 220 son 2 amperes. Entonces en el circuito de iluminación tenemos 10 luces y un timbre. Consideramos que no van a estar tampoco las 10 luces prendidas, por eso tomamos 2/3 de 60, que es 40. 40 por 11 es 440, y tenemos que dividido 220 es 2 amperes. Es muy baja, hoy en día con la tecnología LED, el circuito de iluminación ha bajado mucho su consumo. Pero no significa que esto siempre va a ser así, porque hay un montón de cosas a considerar que seguramente van a salir en las preguntas. Ahora, la demanda de potencia máxima simultánea en cada circuito de toma de corrientes es 2200 VA. La corriente de proyecto en cada circuito de toma de corriente, o sea, la corriente que esperamos que más o menos exista a futuro, es un proyecto lo que estamos haciendo, no está hecha la instalación, la estamos calculando y diseñando, 2200 VA dividido 220 volt me da 10 amperes. En cada uno de los dos circuitos de toma de corriente espero tener más o menos 10 amperes, según estos cálculos, que son bastante razonables, digo. No van a creer que se aleja mucho de la realidad. Entonces, la demanda de potencia máxima simultánea total de este inmueble, ejemplo, era la suma de esos tres circuitos que da 4840. Entonces, si yo tengo una termomagnética general, que de ahí derivo 3 diferenciales y 3 térmicas, supongamos, o sea, 3 diferenciales y cada diferencial sale una térmica, o la configuración que sea mientras sea reglamentaria, pero derivo, tengo que tener un interruptor de cabecera que me corte esos 3 circuitos de salida. Entonces, ese interruptor de cabecera tiene que ser en función del cable, y el cable tiene que ser en función de la corriente. Entonces necesitamos esa corriente total. Esa corriente total es la potencia aparente total dividido 220, porque estamos en monofásica, por eso lo dividimos en 220. 4840 VA dividido 220 da 22 amperes. Entonces la demanda de potencia máxima simultánea en corriente, no es potencia sino corriente, en este inmueble va a ser 22 amperes. Según esos 22 amperes lo tengo que tener mentalizado para saber qué cable voy a poner como alimentador de todo ese tablero, o la salida de la termomagnética general de ese tablero, de cuánto puede ser. Esto es un estudio preliminar y rapidito, pero creo que está claro. Los ejemplos, el ejemplo
está elegido de manera sencilla a propósito, pero no se aleja esto de lo que van a hacer en la vida real y no se aleja de lo que van a hacer si el proyecto es un poco más grande. Simplemente he elegido números que sean un poco más sencillos, pero el procedimiento es lo mismo. Una pregunta que surge en este momento es, a ver, aquí supuestamente, dado este punto, una vez que calculo la demanda de potencia máxima simultánea, uno puede hacer un cálculo que es optimista. Uno puede decir, bueno, le aplico un coeficiente de simultaneidad. Hay algo denominado coeficiente de simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Consideramos que en todo ese inmueble no está todo prendido al mismo tiempo. Que estos 4.840 VA no van a ser, es poco probable que esté todo prendido al mismo tiempo. Entonces a esto lo multiplico por, no sé, 0,9. Hay una tablita de coeficientes digamos, de simultaneidad. Entonces considero que si lo multiplico por 0,9, estoy calculando el 90% de eso, entonces estoy diciendo que realmente es un 10% menos. Por una cuestión de probabilidades. Bueno, yo decido no aplicar ningún coeficiente de simultaneidad en este ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la tabla de coeficientes de simultaneidad, van a ver que mientras más grande es la instalación, más chico es el coeficiente de simultaneidad. ¿Eso por qué es así? Tiene su lógica. Mientras más bocas de iluminación existan en un inmueble, mientras más tomacorrientes existan en un inmueble, menos probable es que todas las luces estén prendidas al mismo tiempo y que todos los tomas tengan algo conectado al mismo tiempo. Lo voy a un ejemplo que va para el otro extremo. Tengo un inmueble que tiene solo 2 luces y solo 2 tomas. Es muy pequeño, entonces es mucho más probable que esté todo prendido o todo conectado al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces el coeficiente de simultaneidad es 1, quiere decir, no lo reduzco. Entonces, no hay obligación de aplicar un coeficiente de simultaneidad. Al último de todas las demandas de potencia máxima simultánea, la EA les dice, se puede, no dice se debe ni es obligatorio, dice, se puede aplicar un coeficiente de simultaneidad tanto. Entonces, antes que me pregunten, el coeficiente de simultaneidad, aquí decido no aplicar ningún coeficiente de simultaneidad porque es una instalación muy pequeña, entonces no me parece improbable que esté todo consumiendo al mismo tiempo lo que he considerado. ¿Hay alguna pregunta antes que sigamos con el siguiente paso? ¿Pato, Emma? Sí. A ver. Fer Segura, que preguntó por Instagram también, dice, si desde la boca de IUG, perdón, de techo, por ejemplo, conecto 2 luminarias distintas, pero que se enciendan desde 2 teclas distintas, ¿se la cuenta como una o 2 bocas IUG? A los fines de cobralo como te parezca, y a los fines de computar, de no superar esas 15 bocas IUG, cuenta como una boca, porque es la misma situación de lo que hablábamos del ventilador con luz. Si te pones a pensar, o si se pone a pensar, digamos, si hacemos el circuito, esta persona que ha preguntado, las 2 luces sacadas de una misma caja octogonal en el techo, por ejemplo, pero una luminaria que tiene 2 luces que se prenden con 2 teclas independientes, sería la misma situación que el ventilador con luz, porque con una tecla llamada regulador de velocidad, tengo el motor, y con otra tecla manejo las luces. Entonces sería la misma situación. De una boca, esas 2 luces, que por más que se ponen en 2 teclas distintas, de esas 2 luces, si la suma no supera los 10 amperes, es una boca de iluminación de uso general, según todo lo que hemos hablado en el webinar anterior. ¿Sí? Ahora, para cobrar es otra cosa, pero de cómputo de demanda de potencia máxima simultánea, la situación que plantea esta persona cuenta como una boca. Les doy un argumento más. En el medio de, bueno, ahora estamos haciendo de nuevo la 771 de viviendas, oficinas y demás. Es un trabajo. Pero en el medio de lo que ha salido también la 770, que es de viviendas unifamiliares hasta 63 amperes, estoy hablando de reglamentaciones AEA, ha salido una llamada 772, que es para los lugares comunes, para los espacios comunes, pasillos y demás, de edificios. Entonces, puede ser de oficinas o puede ser de departamentos, pero los espacios comunes de edificios. Y ahí
y ya aparece un antecedente que seguro va a salir en la nueva 771, lo hemos hablado el otro día en la reunión, pero no puedo adelantar nada, pero sí hay un antecedente que les puedo mencionar, que dentro de la 772 se considera que uno puede, de una misma boca de iluminación de uso general, conectar hasta tres drivers de LED. ¿Sí? Porque ese es uno de los grandes problemas con la tecnología LED, que se me acaban las 15 bocas de iluminación, supuestamente, y resulta que el consumo no es nada, y uno dice, che, yo quisiera poner más bocas de iluminación en un circuito de iluminación de uso general, si total el consumo es muy poco porque ahora es LED. Bueno, se tiene en cuenta todo eso. Una de las soluciones, o una de las cosas es tener en cuenta que puedo tener más de una luz colgada en la misma boca de iluminación, que se prenda con 2 teclas distintas y cuenta como una boca, no es que se me acaban así de rápido. Otra es, si tengo un ventilador con 3 lucecitas, si el ventilador más las 3 lucecitas no supera los 10 amperes, que la otra vez les he demostrado que es imposible que supere los 2 amperes, también cuenta como una sola boca, no se me acaban tan rápido los 15 bocas. Y ahora le sumo otra más que me olvidé de mencionar la vez anterior, pero ahora sale el tema. En la 772 ya está un antecedente que es, de una misma boca de iluminación puedo conectar hasta 3 drivers LED. Entonces, no es que se me acaban tan rápido las bocas. Y si aún así digo, pero tengo un montón de lucecitas chiquitas, bueno, llamarle circuito de iluminación de uso especial, es otra cosa. Y ahí es a criterio del proyectista la cantidad de bocas. Pero de iluminación de uso general tienen un montón de soluciones para poner muchísimas luces LED. ¿Sí? No es que se me acaban tan rápido como uno por ahí cree a primera vista. Le he hecho larga la respuesta porque era una pregunta muy atinente a todo lo que estamos hablando. Está perfecto. Perdón, otrita podemos contestar y continuamos. Marcelo pregunta si los 10 amperes son para todos los tomas o para cada toma. No, ni para todos los tomas ni para cada toma. Los 10 amperes son volvamos aquí, son del circuito. Cada circuito de toma corriente consideramos 2200 volamperes si no conocemos lo que vamos a conectar. En general no lo conocemos. Por más que me digan aquí voy a enchufar tal cosa, cuando yo me vaya el cliente después va a poner 7 zapatillas y 28 correntores. Entonces vamos a hacer bien nosotros y calcular todo como está. Es 2200 volamperes por cada circuito de toma corriente. Ahora, puede ser que esos 10 amperes los consiga, entre comillas, enchufando un solo aparato de 10 amperes en uno de los enchufes en algún momento, o enchufando 10 aparatos de 1 amper cada uno, en 10 enchufes distintos, 10 tomas corrientes distintos, para decirlo de manera... Esto es una cuestión estadística, probabilística. Incertidumbre de las cargas es la palabra clave. Ahora, si tiene dudas de si ese toma corriente va a estar protegido, si tiene un cable de 2,5 y tiene una térmica de 16 o 20, después lo charlamos, pero yo le puedo asegurar que sí, porque no quiero spoiler, pero ya va a salir ese tema seguramente. Pero bueno, es por el circuito. La pregunta es, ¿esos 10 amperes por cada toma? No, es por todo el circuito. Puede ser que en un momento un toma tenga una carga de 10 amperes, es poco probable, o en algún momento, no sé, tenga 10 tomas, cada uno con un aparato que consuma 1 amper cada uno. Es probabilístico y no sabemos qué es lo que se va a enchufar. Es un supuesto razonable ese 2200 volamperes. Bueno, vamos a contestar unita más. ¿Cómo se calcula en un circuito la combinación de tomas y luces y viceversa? Combinación de tomas y luces y viceversa. A ver, lo que se puede hacer, lo que permite la reglamentación es hacer bocas mixtas. Es decir, yo puedo tener una tecla con un toma en una misma cajita, pero tengo que cumplir ciertas condiciones. Ese toma lo tengo que derivar del circuito de iluminación. Pero ese circuito de iluminación tiene que estar todo cableado con 2,5. ¿Por qué? Porque el toma tiene que tener 2,5 como mínimo de cable. Por más que el circuito de iluminación, digo, con 1,5 me resobra, si ese circuito de iluminación tiene un solo toma que esté derivado de él, ya tengo que poner todo el circuito de iluminación con 2,5. Ahora, además de eso, el toma tiene que tener un simbolito de una lamparita.
¿Mm? El toma tiene que tener un simbolito que indique que ese toma está cargado al circuito de iluminación. Entre tanto problema, para conseguir ese toma, que sea justo la marca que estoy poniendo, que tenga el simbolito, y que tengo que poner todo por un solo toma, por ejemplo, todo el circuito de iluminación, hacerlo a 2,5 por un solo toma que derive del circuito de iluminación, en general uno elige no hacer eso. Tomas por un lado, luces por otro, y es mucho mejor. Un cable distinto, una térmica distinta, luces, un cable distinto, una térmica distinta, tomas, no los mezclo y estamos mucho mejor, ¿sí? Porque no va a ser necesario, si yo cumplo con los circuitos mínimos, aquí estamos en un grado de electrificación media, recuerden que se piden 3 circuitos como venimos. En el grado de electrificación media, ni siquiera es gran cosa este circuito, tenemos una de iluminación y 2 de tomas, o al revés, 2 circuitos de iluminación y 1 de tomas. Entonces, no hay necesidad en general, salvo que sea una situación muy particular, como el toilet, que sería un baño sin ducha ni nada, simplemente un inodoro, salvo ahí a lo mejor que no vale la pena tirar todo el circuito de tomas hasta ahí por un solo toma, salvo ahí, digamos, no vale la pena, ¿sí? Por todo el problema que tengo que hacer si es que quiero cumplir con los reglamentos, que deberíamos hacer eso. Si ya tengo circuito de iluminación, ya tengo circuito de toma, ¿para qué o en qué situación, digo, salvo el toilet, es muy difícil que sea práctico y útil derivar de un circuito de una boca, del circuito de iluminación, derivar un toma? Porque tengo que cumplir, como digo, que todo el circuito de iluminación sea de 2,5, lo cual es excesivo para los LED y demás, y encima tengo que conseguir el toma que tenga el simbolito. Si quiero cumplir el reglamento, se me hace más difícil hacer la boca mixta. Mejor es hacerlo por separado y estamos tranquilos, ¿sí? Entonces, cuando dice viceversa, no existe el viceversa. Digamos, por lo menos no previsto en el reglamento. No existe que de un circuito de tomas yo derive una luz. No está prevista esa situación. Sí está prevista la situación que de un circuito de luces derive un toma. Y ahí hay que cumplir con todo el problema ese que yo he dicho, y por lo tanto no lo hacemos, si queremos cumplir, porque es más problema hacerlo que no hacerlo. Seguimos. Entonces, nosotros en los puntos, en la demanda de potencia máxima simultánea, con eso ya hemos calculado la corriente de cada circuito y la corriente completa del tablero. Digamos, una vivienda pequeña, consideramos que vamos a tener un solo tablero aquí, pero esta demanda de potencia máxima simultánea no es la demanda de potencia máxima simultánea de toda la vivienda o de todo el inmueble, hablando más en general. Si es que yo tengo otra clase de circuitos que no están contemplados en este ejemplo, que es los circuitos los circuitos específicos. Hay circuitos de uso específico que están subdivididos, digamos, alimentación de carga única, alimentación de pequeños motores, un montón de circuitos específicos que están reglamentados, que no he visto necesidad de usarlo en este ejemplo. Pero si hubiera tenido circuitos específicos, la demanda de potencia máxima simultánea es lo que acabamos de calcular, más la demanda de potencia máxima de los circuitos específicos, esos que en este ejemplo no hay, y ahí tengo la carga total del inmueble. Está en línea punteada porque en nuestro ejemplo solamente tengo circuitos de uso general, tanto de iluminación como de todo. Circuitos de uso específico no tengo. Si los tuviera, tendría que sumarlos para tener la carga total del inmueble. Entonces, y aquí viene el tema. Nosotros hemos calculado la corriente y supuestamente, según esa corriente, vamos a calcular de cuánto es el cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque según ese cable, tenemos que saber, ese cable, qué corriente admisible tiene, eso sería IZ. ¿Cuánta corriente aguanta como máximo sin derretirse? Esa sería la corriente admisible, dicha en criollo, IZ. Entonces, según ese cable, supuestamente como la técnica protege el cable, una vez que sé cuál es la corriente que va a existir, elijo un cable que aguante más que esa corriente que va a existir, y elijo una térmica que sea menor que lo que aguanta el cable, para que así, si el cable aguanta, por ejemplo, 20 amperes, le pongo una térmica, si el cable aguanta, no sé, 25 amperes o 24 amperes, le pongo una térmica de 20. Tengo que poner una térmica de corte antes, de tal manera que no se derrita el cable si le pongo, por ejemplo, si el cable aguanta 24 amperes, no le puedo poner una térmica de 32, porque se va a derretir el cable en caso de un problema,
y la terminal 32 no se va a enterar. Entonces, el criterio general creo que todos lo tienen, ya lo hemos explicado varias veces, pero ahora lo voy a explicar de nuevo y bien. Ahora, el tema es que no depende solo de eso, la intensidad admisible, no depende solo de la sección, no depende solo de si es 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, no depende solo de eso, la corriente máxima que puede transportar un cable. Depende de la norma de fabricación. No es lo mismo un cable unipolar común que un cable tipo energía o tipo subterráneo, si quieren llamarle así. No es lo mismo un cable tipo subterráneo enterrado directamente que puesto en una bandeja. No es lo mismo si estamos a 40 grados de temperatura ambiente que si estamos por detrás de un horno de una panadería con esa cañería. No es lo mismo si en el caño hay un circuito a que si en el caño hay 3 circuitos. Entonces, la corriente admisible de un cable depende de la norma de fabricación y de las condiciones de instalación, además de la sección. La corriente admisible del cable, entonces, no depende solamente de la sección. Por lo tanto, ya lo vamos a argumentar, olvídense de eso que le han enseñado de 4 amperes por milímetro cuadrado, 6 amperes por milímetro cuadrado, olvídense esas reglas, porque no es así, no funciona, me da resultados erróneos en la gran mayoría de las veces. A veces de menos y a veces de más. En un caso gasto de más, en otro caso se quema el cable. ¿Sí? Pero esa regla práctica de hacer 4 o 6 según la escuela a la que hayan ido, o el curso que hayan hecho, o el video que hayan visto, esa regla no sirve, porque esa está considerando solamente el cobre, la sección 2,5, 4, 6, y la aislación es lo primero que se quema cuando hay una sobrecarga. El punto de fusión del cobre es 1000 y algo de grados. En cambio, la aislación se derrite pero muchísimo antes. Entonces, tiene que tenerse en cuenta la aislación y por lo tanto la norma de fabricación. Y además, la temperatura ambiente y las condiciones de instalación. Hay un montón de factores a tener en cuenta. No existe, no sirve y da siempre resultados erróneos. Eso de tomar 4 amperes por milímetro cuadrado o 6 amperes por milímetro cuadrado. Así no se calcula la sección de un cable. Ahora, a lo largo de estos años, digamos, he notado que generalmente ese tipo de reglas prácticas las enseña gente que no ha trabajado en instalaciones internas, sino que tiene por ahí, trabaja son ingenieros de distribuidoras que siempre tienen el mismo cable de aluminio desnudo, por ejemplo, en media tensión. Y entonces no hay aislación ahí que se derrita, y se saben de memoria eso y hacen una regla práctica con eso. Pero no es así, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Y además de eso, que vamos a hablar ahora, que es la sección del cable, por lo tanto, cuánta corriente va a aguantar según la sección, la norma de fabricación, las condiciones de instalación, y por lo tanto, el calibre de la termomagnética, la intensidad nominal o asignada de esa termomagnética con la cual vamos a proteger al cable, todo eso vamos a hablar ahora. Entonces, esto es una termomagnética cualquiera, tiene un montón de parámetros, la tensión asignada de empleo, que puede ser, no sé, 230, 440, depende, la curva de disparo, el poder de corte en cortocircuito, la clase de limitación de energía, y la intensidad asignada nominal, que en general es la única que usamos. O sea, vamos al comercio a comprar y decimos, dame una bipolar de 32 para pedir esta, y de lo otro ni nos acordamos, pero realmente todo esto es importante. Incluso meto estos 4 parámetros en una tabla de la EA y obtengo otra parámetro que se llama energía específica pasante. Entonces, vamos a hablar y nos vamos a enfocar solamente en esto, pero sepan que hay más parámetros de la termomagnética. ¿Por qué nos vamos a enfocar en esto? Porque es lo primero que vamos a determinar de esta termomagnética. Entonces, tenemos los cables Hiram 247.3, que es el unipolar común. Tenemos unipolar común. ¿Por qué aclaramos común? Porque también viene así de este otro tipo subterráneo, pero con un solo cable adentro. Entonces está el unipolar tipo energía también. Entonces este unipolar común o unipolar con aislación y sin vaina de protección. Entonces aquí tengo el conductor, y esta es la aislación, lo que está inmediatamente después. Si hubiera otra cubierta más, se llama cubierta o envoltura. ¿Sí? Entonces este se llama unipolar común, pero puede tener otro tipo de unipolares que sean parecidos a este, pero aquí dentro tiene un solo cable. Por eso aclaro. También está el cable IRAM 2178, que es del 2015, se llama IRAM 2178-1 porque se la ha dividido la norma en -1 cables de hasta 1 kilovolt, ¿sí? Y -2 cables de media tensión. Este se llama cable de energía o tipo energía mal llamado subterráneo, o peor llamado Syntenax.
Sinternax está mal porque es una marca, es una línea de una marca. Y subterráneo está mal porque nosotros, al decir que esto es un cable subterráneo, creemos y lo condenamos a estar siempre enterrado. Esto lo vengo repitiendo, pero por las dudas lo aclaro. Lo condenamos a estar siempre enterrado. Creemos que este cable solamente puede ir enterrado, y no, porque puede ir enterrado directamente, enterrado en cañerías, puede ir en cañerías embutidas, es el único que puede ir como cable de potencia en bandeja, no puedo poner este otro que es tipo taller. Puede ir en grampa, si lo pongo a 2,5 metros de altura, en grampa sobre la pared, el único que puede poner en grampa sobre la pared. Si tiene protección UV, si el fabricante me asegura que esto tiene protección UV, incluso lo puedo poner afuera, ¿sí? Entonces, este cable, que sirve para un montón de cosas, si le llamamos subterráneo, empezamos a creer que solamente sirve para estar enterrado, y no es así. Y le damos todas las otras funciones a este otro, que no es correcto. El IRAM 247.5, llamado tipo taller, que no es apto para instalaciones fijas, lo hemos aclarado. El IRAM 247.5 también esto, porque los dos, ¿por qué están bajo la norma 247.5? El paralelo o perfil 8, o no lo mires que se pela, o no sirve ni para soga, así le llamo yo, este cable está bajo la misma norma que el cable tipo taller, porque son cordones flexibles, tiene muchos alambrecitos adentro, y este es un cordón flexible sin envoltura, y este es un cordón flexible con envoltura, ¿sí? Por eso están dentro de una misma norma madre estos dos. Ninguno de los dos es apto para instalaciones fijas. Bueno, entonces, ¿qué más hay? Bueno, hay cable IRAM 62267, que es igual que este, de hecho tiene la misma tabla de intensidad admisible, pero es LSZH, Low Smoke Zero Halogen. O sea, para hacerla corta, de baja emisión de humos opacos y libre de halógenos. Quiere decir que este cable, cuando yo lo vea, va a ser muy parecido a este, pero en vez de decir 247.3, la cajita, o la envoltura, o el cable en sí, me va a decir 62.267. ¿Por qué? Porque es un cable que aguanta lo mismo que el 247.3, pero cuando se quema, como no es PVC, no tira un humo negro, ni, o sea, para hacerla corta, es un humo, el PVC es un humo que cuando se quema va a ser un humo negro que además me molesta y me quema las vías respiratorias. Entonces, ante un siniestro, y sobre todo si hay un local con mucha gente, dificulta la evacuación. Entonces, en ciertos lugares es recomendable, y en algunas partes de esos ciertos lugares es exigible, utilizar cables libres de halógenos y de baja emisión de humos opacos. Si es libre de halógenos, no me afecta las vías respiratorias, y si el humo que tira al incendiarse esto no es negro, no me dificulta tanto la evacuación, porque me deja ver la salida y contribuye a que no haya tanto pánico y demás. Ahora, si queremos un cable así como este, pero que también sea libre de halógenos, tenemos la norma IRAM 62266. Comercialmente, por ejemplo, Prisma le llama a este AFUMEX 750, y a este le llama AFUMEX 1000, pero hay en las primeras marcas, IMSA también tiene libre de halógeno estos dos, no recuerdo en este momento cuál otro, pero hay 3 o 4 más. Ese es 62266 si quiero un tipo de energía, pero libre de halógeno. Entonces, ¿qué más existe? Existe el cable, ya no sé por qué lo estoy diciendo todo esto, el cable de vaina plana para bomba sumergible, el IRAM 63007. Esto responde a otra norma. El cable IRAM 2164, que es el preensamblado de cobre con aislación de polietileno reticulado, eso quiere decir XLPE, para acometidas en baja tensión. Es decir, si yo tengo una acometida trifásica hacia mi fábrica, mi casa, mi comercio, lo que sea, de la línea de la distribuidora hacia el pilar del puesto de suministro y medición, voy a tener este cable. Ahora, si es monofásica la entrada, voy a tener este otro cable, el IRAM 63001, cable de polietileno reticulado con neutro concéntrico para acometidas en baja tensión, llamado coloquialmente antihurto, ¿sí? Entonces, a veces voy a ver que este cable es de 6 milímetros, 6 más 6 le decimos, y lo que aguanta este cable es más que el unipolar común de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque la aislación es distinta, entonces no depende solo de la sección. Aquí tenemos un cable de aluminio, también es cuestión no solo de la aislación, sino el material de conductor. El IRAM 2263, que es un cable de aluminio con aislación de polietileno reticulado para líneas aéreas de baja tensión. Entonces, acabo de nombrar 4 más los libres de halógeno, 10 tipos de cables. Ni siquiera son todos los cables que hay en la Argentina. Hay más cables. Entonces, cada uno de todos estos tiene su propia tabla de intensidad admisible. Entonces, nada de 4 amperes
por milímetro cuadrado, 6 amperes por milímetro cuadrado, porque ahí no estamos diciendo de qué cable estamos hablando, de cuál de todos estos cables estamos hablando, que todos se comportan de manera distinta. Entonces, el más común de todos, este tiene la clásica tabla, que llega hasta 300 milímetros cuadrados, pero aquí hago un recorte hasta 16 para que se puedan ver los números. Es el cable, el resaltado, el PVC IRAN 247.3 o libre de halógeno IRAN 62.267. En sus tres posibilidades de instalación tengo para unipolar común en realidad. Embutido en cañerías, embutido a la vista, y abajo en una nota al pie me dice también en cable canal. Entonces, en cañerías embutidas, en cañerías a la vista, y en cable canales, es en los únicos lugares donde esto puede ir como cable de fase o de neutro. De tierra puede ir en bandeja también, ¿sí? Pero de fase y neutro solamente en este, y en cable canal. Nada de poner cable unipolar enterrado, por la duda lo digo. Entonces, aquí tengo dos columnas, una situación 2X, que quiere decir dos conductores cargados, fase y neutro, por ejemplo, el conductor de protección, protective head, se considera que en situación normal no le circula corriente y por lo tanto no contribuye al calentamiento aquí. Esa es situación 2X, fase neutro y tierra. Y en situación 3X, que puede ser tres fases en una cañería que estoy alimentando, tres fases y tierra, que estoy alimentando un motor trifásico, tres fases neutro y tierra, estoy alimentando una casa, un comercio trifásico con neutro, ¿sí? Eso es condición 3X. O tengo un neutro, una fase y varios retornos por ahí, ¿sí? También puedo usar esta parte. Esa misma cañería. Entonces, según eso, miren todas las variables que hay, según la sección, según la temperatura ambiente, que aquí aclara que es, arribita aclara que es para 40 grados Celsius de temperatura anual promedio. Según todas esas condiciones, tengo que el cable de 1 milímetro, aquí tiene una intensidad admisible de 11 amperes, aquí de 10. El cable de 1,5, en esta situación, aguanta 15 amperes, así 14. El cable de 2,5, 21 y 18. Si ustedes tienen otra tabla que tiene una sola columna en esta parte, que no diferencia monofásica de trifásica, y que dice IRAN 2183, bórrenla para siempre y déjenla de compartir. Y si ustedes ven un cable que en su envoltura, o en su caja, o en la propia vaina del cable dice IRAN 2183, no lo compren, porque es una norma que no existe desde hace 20 años. Desde el año 2003, casi 20 años, que no existe más. Y lo seguimos viendo y siguen preguntando en los grupos, che, ¿este cable es bueno? Y si estás sabiendo que lo estás pagando un 20%, un 30% de lo que sale un cable normal, es porque algo raro hay. Bueno, no se arriesguen a ser responsables de un incendio. Entonces, ¿qué se debe cumplir? ¿Qué debe cumplirse? Esto parece chino básico la primera vez que uno lo ve, pero les juro que es muy fácil. Debe cumplirse una inecuación, se llama esto, ¿sí? Para protección contra sobrecargas, protección de cable contra sobrecargas, que dice que la corriente de proyecto, que es lo que venimos calculando en base a la demanda de potencia máxima simultánea, por ejemplo, el consumo que espero tener en ese circuito, sea menor o igual que, ¿qué cosa? Que la intensidad asignada de la termomagnética, o el calibre de la térmica, digamos. ¿Sí? La intensidad nominal de la térmica. Entonces, si espero que en el circuito esté en 10 amperes, no le voy a poner una térmica de 5 amperes, porque me va a saltar cada rato, para decirlo de una manera, dar un ejemplo burdo. Entonces, tiene que ser esto mayor o igual. Ahora, la térmica a su vez está para proteger al cable. Por lo tanto, la intensidad admisible, entre comillas pongo lo que aguanta el cable, tiene que ser mayor o igual, a lo sumo, que lo que viene en la térmica. Es decir, si yo mediante cálculos, tablas y un montón de cosas más que podemos tener en cuenta, de todo lo que venimos hablando, calculo que un cable va a aguantar en determinadas condiciones de instalación, aguantar ese cable 27 amperes, la térmica que le tengo que poner tiene que ser de menos de 27 amperes, por ejemplo 25. No le puedo poner una térmica de más de 27 amperes porque puede suceder que hay una sobrecarga, supero la intensidad admisible de ese cable y esa térmica no salta porque dice no tengo la orden de saltar porque mi valor es mucho mayor. Entonces se incendia toda, pero no ha saltado la térmica. No es así. La térmica está para saltar. Si está bien calculada, la protección, saltar, dispararse. Si está bien calculada una protección, tanto termomagnética como diferencial, no me tiene que molestar que dispare, porque no va a disparar en forma intempestiva, va a disparar cuando tenga que disparar. Si dispara una termomagnética, porque he evitado un incendio o he evitado un cortocircuito, o porque he protegido un montón de cosas. Si dispara un diferencial, es porque he evitado que muera alguien.
Entonces, no me tiene que molestar que una termomagnética dispare o se accione. No me tiene que molestar que un diferencial dispare o se accione. Me tiene que molestar que no se accione y se incendie la vivienda, o que no salte el diferencial, o que no existe diferencial y muera una persona electrocutada. Eso es lo que debe molestar, ¿sí? Entonces, esa es la filosofía que tenemos que tener de ahora en adelante. Ahora, si nosotros tomamos un ejemplo cualquiera, que no está en este proyecto que estamos haciendo, pero lo podríamos agregar, ¿sí? Por ejemplo, un acondicionador de aire domiciliario, monofásico, de máximo 6.000 frigorías, ni siquiera se venden frigorías, pero para que me entiendan. Hay monofásicos más grandes, pero vamos a tomar un domiciliario. Con toda la furia, un aire, dependiendo si es gas R22 de los viejos, si es R410A de los ecológicos nuevos, si es tecnología inverter, que consume menos o más, pero con toda la furia, el peor de los casos, anda entre 9, 10, 11 amperes el consumo de un aire de 6.000 frigorías. Por lo tanto, yo voy a calcular algo aquí y me va a servir para un aire más chico también, ¿sí? Porque si esto está bien calculado para un aire de 6.000 frigorías, un aire de 4.500, un aire de 3.000, un aire de 2.250 frigorías, también va a estar correcto en esta instalación donde yo estoy pensando, en esta situación, me queda cómodo poner una térmica para el aire y nada más. Ahora, si en esa térmica cuelgo varios aires, que está permitido, ya tengo que hacer otros cálculos. Pero esta situación que les voy a presentar ahora, para explicar la inecuación de la que estamos hablando, es una térmica, una cañería que tiene 3 cables, fase neutro y tierra, no se olviden del conductor de protección, verde amarillo, y alimenta un aire, nada más. Ese circuito, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, el consumo que espero, supongamos, es 9,5 amperes. ¿Sí? 9,5 amperes a lo sumo, en situación normal. Eso es menor que la térmica que pongo. ¿Por qué? Porque esa térmica no tiene que disparar cuando esto está en funcionamiento normal. Tampoco va a disparar en el pico de arranque, de eso no se preocupen, ya van a ver. Van a ver en otra clase en realidad eso. Ahora, esa termomagnética tiene que ser menor que lo que aguanta el cable. ¿Qué cable hemos elegido? Así se procede esto. La térmica va en el medio, su valor va en el medio del consumo y de lo que va a aguantar como máximo el cable en esas condiciones de instalación. Pero el procedimiento es, según el consumo, elijo el cable. Según el cable que he elegido, elijo la térmica que va a proteger a ese cable. Ese es el procedimiento. Entonces, si ustedes van a una casa de electricidad y escuchan, o si alguien en un grupo dice, Facebook, WhatsApp, donde sea, dice, ¿qué térmica le tengo que poner a un aire de tanto? Listo, esa persona no ha ido el primer día de un curso de instalaciones eléctricas, porque esto es lo primero, la base, el ABC. ¿Sí? No puede no saberse esto. ¿Sí? No puedo elegir la térmica según el consumo. La térmica no es qué térmica le pongo a tal aire, es qué cable va en tal aire. Y una vez que elijo el cable que va en ese aire, recién elijo la térmica, porque la térmica no protege al aire, no protege al aparato, sino que está hecha para proteger al cable. Entonces, la pregunta, ¿qué térmica le pongo a tal aire? Ya da una idea de que esa persona, lamentablemente, la han estafado con el curso que ha hecho o no ha estudiado. ¿Sí? Porque eso no es así, es según el consumo, elijo el cable, una vez que tengo eso, pongo en el medio la térmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esos 9,5 amperes de mi circuito hipotético que estaba diciendo como ejemplo? Bueno, a ver, según la tablita que veníamos viendo, si es que es el cable, con un cable de 1 milímetro alcanza, supuestamente, pues no se va a derretir porque es 9,5 amperes y este aguanta 11 amperes, el cable de 1 milímetro. Bueno, pero también está una cuestión que es las secciones mínimas exigidas por la EA. Como mínimo en un toma corriente, ¿sí? Bueno, en circuito de alimentación de carga única, depende si ese aire tenga ficha o no, bueno. Como mínimo tengo que poner 2,5. Después verificaré caída de tensión, pero como mínimo 2,5. El cable de 2,5, en las condiciones que yo he dicho que es 2X, o sea, hay un solo circuito en la cañería, y es monofásico, ese cable tiene una intensidad admisible de 21 amperes. Por lo tanto, le pongo una térmica, ¿sí?, de 16, que es menor que lo que aguanta el cable, pero mayor que el consumo que voy a tener. Así es como se respeta esto que estaba diciendo aquí con un ejemplo numérico. Y ustedes dirán,
Entonces, una térmica de 20 amperes le puedo poner también. Perdón, se me ha escapado. Una térmica de 20 amperes le puedo poner. Porque también queda 20 amperes en el medio. Es mayor que 9,5, pero menor que 21. Sí. Si es esta la situación. Si no tengo más circuitos derivados. Si esa cañería no pasa por detrás de un horno de una panadería. Si no hay ninguna otra situación particular. Sí, también me puedo poner una térmica de 20. Y va a estar protegido el cable y va a funcionar bien el circuito. ¿Sí? Así es como se dimensiona esta parte. Entonces, si no fueran 40 grados, tengo factores de corrección. En el caso de un ejemplo, supongamos, digo, paso por detrás de una parrilla, el horno de una panadería, una caldera, una industria, y digo, ese cable en realidad considero que va a estar la mayor parte del año a 60 grados de temperatura en su ambiente, porque anda pasando cerca de un lugar que tiene una fuente de calor muy potente. Bueno, entonces, tengo esta tabla que me dice que por una aislación de PVC, que es el 247.3, y a 60 grados Celsius, el factor es 0,57. ¿Cómo se usa ese factor? Vamos a dar un ejemplo. La intensidad admisible de un cable IRAN 247.3, que sería el unipolar común, que hemos visto recién, en condición 2X a 40 grados, que sería la tabla que veníamos viendo, es 21 amperes. Esa es la corriente máxima que puede transportar un cable de 2,5 en esas condiciones de instalación sin derretirse. Ahora, si fuera 60 grados Celsius, lo que yo considero como temperatura ambiente de ese cable, y no 40, a eso que dice la tabla lo tengo que multiplicar por 0,57, intersector. Esta columna con esta fila. El factor es 0,57. Entonces, lo que dice ahí, en la tabla anterior, lo multiplico por 0,57 y ahora este cable de 2,5 que a 40 grados aguantaba, entre comillas, 21 amperes, aguanta 11,97 amperes. Entonces, ¿qué térmica le tengo que poner aquí? Le tengo que poner una térmica de máximo 10 amperes. Entonces tengo un cable de 2,5 al cual lo estoy protegiendo con una térmica de 10, no de 16 ni de 20. Entonces, fíjense que si empezamos a tener un bar, un comercio, una situación, una industria, situaciones un poco más particulares, ya no sirve eso tampoco de memorizar tal térmica va con tal cable. No es así tampoco. Porque aquí tenemos una situación clarísima donde tengo un cable de 2,5, pero no lo estoy protegiendo si le pongo una térmica de 16, porque es mayor que lo que aguanta. Tiene que ser menor la térmica. ¿Sí? Si le pongo una térmica de 20, menos todavía. Entonces tengo un cable de 2,5 en esta situación que le estoy planteando y resulta que lo tengo que proteger con una térmica de 10. ¿Sí? Entonces nada de memorizar, hay que pensar. Entonces, al margen de todo lo que salga de nuestros cálculos, tenemos una cierta sección mínima, ¿sí? Una cierta sección mínima de cumplir según el tipo de circuito, líneas principales 4 milímetros cuadrados, circuitos seccionales 2,5. Generalmente usamos más que esto que dice aquí. Aquí tenemos, que puedo como comentar de aquí. Circuitos terminales para corriente de uso general, ven que es 2,5 como mínimo. Ahora, los circuitos de iluminación, ¿sí? De iluminación de uso general es 1,5 como mínimo. Los circuitos de iluminación que incluyan toma corrientes, que era una de las preguntas de hoy, ¿sí? Que incluya algún toma corriente, bueno, a todo el circuito lo tengo que hablar con 2,5, no con 1,5. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, de esa línea troncal de 1,5, supongamos, no le derivo toma corriente, entonces tiro una línea troncal de 1,5, de ahí derivo a las teclas, puedo derivar cable de 1 milímetro cuadrado y el retorno de 1 milímetro cuadrado, porque con la tecnología LED 1 milímetro sobra. Algunos le tienen miedo al cable de 1 milímetro cuadrado. Bueno, sigan poniendo de 1,5 si esto es mínimo. ¿Sí? De ahí para arriba le tengo que poner. ¿Sí? Entonces, otra cosa más, con esto termino y hacemos unas preguntas, es para que se den una idea, les dejo una tabla resumida de algunos de los usos, aquí no está lo de bandejas, ¿sí? Pero algunos de los usos de este cable del tipo de energía más llamado subterráneo. Fíjense que el cable de 2,5 de este tipo, el cable de 2,5, en condición, en cañerías embutidas y a la vista, aguanta 20 en condición 2X, menos que el de 2,5 unipolar común. Pero en cambio, si lo pongo enterrado en cañerías, este mismo cable de 2,5, de esta misma de este mismo tipo de fabricación, este mismo cable de medio, en vez de ponerlo en cañerías,
embutidos a la vista, lo pongo enterrado en cañerías, en esa condición 2X, no aguanta 20, aguanta 33, aguanta más que el de 2,5 común, ¿sí? Si está enterrado en cañerías o conductos. Ahora, si lo pongo a este cable directamente enterrado al mismo cable de 2,5, ir al 21781, cable de energía 2,5, al mismo cable lo instalo directamente enterrado, aguanta 39 amperes. Tiene una intensidad admisible de 39 amperes, ¿sí? Ni 33, ni 20, ni 21, que es el 2,5 común. Entonces, esto es un argumento más para que vean que no es que tantos milímetros cuadrados es tantos amperes por milímetro cuadrado. Depende de todos estos factores que venimos mencionando. Muchísimas gracias. Espero las preguntas con ansias. Vamos con las preguntitas. A ver. Según los hechos en AEA 90.364, parte 7, sección 77144, el valor de tensión en el futuro será de 230 volt en Argentina o seguirá de 220 volt. Bien, eso está casi al principio de la 771. Eso es algo que si ustedes miden ahora van a ver que la mayoría toma ahora de 230, no hay 220, o hay 220 y algo. Sí, es una cuestión de normalización a nivel mundial, es un acuerdo que se vayan mudando todo lo que era, había redes de 220 volt y de 240 volt en varias partes del mundo, y para unificar y para que todos los aparatos y demás, un montón de cosas más, que la de 220 vayan a 230 y que la de 245, creo que eran en algunos países, bajen a 230, ¿sí? Y eso se está mudando de a poco. La AEA que menciona esta persona es del año 2006, ¿sí? Ahí menciona que hay un organismo internacional que se ha reunido y ha dicho que eso hay que hacerlo dentro de algún tiempo. Nada más. Ahora, que ellos se haya cumplido, que lo estén cumpliendo todas las distribuidoras, que lo estén cumpliendo todos los países, eso ya es una cuestión muy relativa. Bien. ¿Otra? La potencia del circuito específico, ¿se tiene en cuenta para el grado de electrificación? El específico, sí. No, para el grado de electrificación, no. Para la demanda de potencia máxima simultánea, en todo caso. El grado de electrificación depende ahora solamente de los metros cuadrados. Y por supuesto depende si es vivienda, si es oficina, si es local comercial, también va a depender ahí. Pero el grado de electrificación depende de los metros cuadrados del inmueble, no depende de qué circuitos tengo. Ahora, si cuenta no para el grado de electrificación, sino para la demanda de potencia máxima simultánea, es otra pregunta. Si es especial no cuenta, y si es específico sí cuenta. No me acuerdo si preguntar específico o especial, por eso respondo las dos. Okay. ¿Otra? Bueno. Una fase en neutro y un retorno, ¿es condición 2X o 3X? Y si esa es condición 2X, ¿por qué? A ver, en la misma cañería tengo fase, bueno, en general no voy a tener conviviendo eso ahí, a ver, voy a tener un neutro, una fase, y si prendo, en el momento que esté apagado va a ser 2X, pero cuando lo encienda va a ser 3X. Tengo que considerar eso, sí. ¿Por qué? Porque si esa tecla en realidad es un poco más complejo el asunto, pero si esa tecla maneja una sola luz, no considero que contribuye tanto al calentamiento, ¿sí? Maneja una sola lucecita, porque el cable de fase y el cable neutro de ese circuito de iluminación que se está imaginando esta persona, alimentan todas las luces. Ese retorno puede ser de una sola de las lucecitas LED que tenemos hoy en día, que puede no contribuir en grande. Ahora, si tengo una fase que va a una tecla, y de ahí vuelven 3 retornos, o 4 o 5, puedo considerar que tengo un calentamiento provocado por una cierta corriente que viene por la fase, ¿sí? Y esa va a ser la misma que la suma de todas las que vengan de todos los retornos, ¿sí? Porque esa fase alimenta, por ejemplo, 3 teclas. Esas 3 teclas tengo 3 retornos. Bueno, ahí tengo un cable de fase y la suma de todos esos retornos también, la suma, no cada uno, la suma va a ser en la misma corriente que la fase, y eso también contribuye al calentamiento. Y si además tengo el neutro en esa misma cañería, lo considero 3X, ¿sí? Pero con una sola lucecita LED no contribuye mucho al calentamiento. Creo que
que se entiende. No es lo mismo que ese retorno del que me habla maneja 15 luces a que ese retorno maneja una sola lucecita LED. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna más. A ver. Circuito especial y específico. O ACU. Pará, ahí salió. ACU. O ACU. ¿Qué diferencia de carga hay? No entiendo a qué se refiere la pregunta. ACU es alimentación de carga única. Eso quiere decir ACU. Bien. En general es un circuito que se prevé cuando uno dice, alimentación de carga única quiere decir que yo de esa térmica derivo a esa carga, mejor dicho, alimento esa carga sin ninguna derivación. No es como el circuito de iluminación de tomas donde puedo tener varias bocas distribuidas. El circuito de alimentación de carga única es agarro una termomagnética, como lo que hemos hecho para el aire en nuestro ejemplo, por ejemplo. O agarro una termomagnética y alimento directamente una bomba o una máquina o un motor, una sola cosa. Eso es alimentación de carga única. Cuando tengo eso es porque sé de qué potencia en general va a ser mi carga. Entonces sumo esa potencia, porque es carga conocida. ¿Sí? Es carga conocida. En general, el circuito ACU es cuando yo ya preveo que voy a tener una cierta potencia que requiere no un toma general, donde va a estar mezclado con otras 14 bocas a lo mejor, sino quiero un circuito específico para eso. Eso es alimentación de carga única. Entonces la conozco la potencia, la sumo. No estaba en nuestro ejemplo, por eso no lo he mencionado. Bueno, perfecto. Creo que ya estamos sobre la hora, Pato Estamos. y David. De todos modos, o sea, quedaron varias preguntas que no podemos responder, tanto este webinar como el webinar anterior. Y vamos a tener un webinar de preguntas. Uno más, que es el jueves que viene. Exacto. Tenemos el jueves, continuamos con estos temas, pero vamos a tratar de darle más espacio a preguntas. Exactamente. Y ver, bueno, vamos a revisar las preguntas anteriores para ver si siempre lo hacemos para responder en vivo. Así que bueno, esperamos el próximo jueves. Listo, chau, chau. Gracias David, gracias Emma. Gracias Pato, gracias David y gracias gente. Chau, chau. Si están en Facebook, recuerden dejarnos el correo en comentarios, así les mandamos todo. Gracias. Perfecto. Chau. Chau. Chau, chau. Chau.